On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. ¿Has escuchado antes la expresión conectando los puntos? ¿Sabes la importancia que puede tener en la vida de una persona la imagen de dos árboles? ¿Has notado que la vida te va guiando, a veces sin que nos demos cuenta, en un inicio hacia un destino predeterminado? ¿Sabes cuál es la habilidad más importante en tu vida y a la que probablemente menos atención le prestas? ¿Crees que debiera ser posible un mundo mejor, pero no sabes por dónde empezar para hacerlo posible? ¿Conoces lo que es el efecto mariposa? Como es adentro, es afuera. Reza una expresión muy antigua de lo que se conoce como la ley de la correspondencia, atribuida a Hermes Trismegisto en el antiguo Egipto. Hola, soy Juan Enrique Gómez. Soy coach. Bienvenidos al programa número 11 de Pensar en 360. En los últimos 2 programas hemos conversado con personas que se han atrevido a tomar iniciativas para hacer posible un mundo mejor. Hace 2 semanas tuvimos acá a Marcelo Pino, quien nos contó de su pasión por generar conductas más seguras y más sanas. La semana pasada compartimos con Dante Aguirre, cuya historia de vida es en sí misma un ejemplo de compromiso con su vocación por la construcción de un mundo mejor. Hoy conversaremos con otro profesional que ha desarrollado su carrera en torno a organizaciones y causas no tradicionales, buscando ayudar al despertar de todos nosotros, descubriendo que todo y todos estamos interconectados. Javier Figueroa, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Enrique. Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Como siempre tengo que leer esto primero porque es un currículum muy extenso y no quiero ser nada que no le haga honor a ese currículum. Gracias. Javier, primero que nada, es un ciudadano del mundo. Además de haber vivido en Argentina, Brasil, Ecuador, Bélgica, Chile obviamente, Italia, pasadas por Colombia, pasadas por otros lugares más. Estás casado, de hecho, con colombiana, con quien tiene una linda hija de 5 años. Y en general, tu trabajo y emprendimiento desde que estudiaste en la universidad están relacionados o vinculados de alguna manera con muchos países en el mundo, además. Bueno, esa es como la introducción, porque en estricto rigor Javier estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Santiago y es un emprendedor por definición. ¿Por qué digo esto? Porque siendo estudiante emprendió una iniciativa de cooperación entre la Universidad de Santiago y la Municipalidad de Isla Pascua, generando ese año 9 prácticas profesionales de diversas carreras para la municipalidad y la comunidad. Luego, a petición del rector de la USACH, co-creó la Fundación de Egresados de la Universidad de Santiago. Llevamos 2 emprendimientos y todavía no te titulabas. Así es. A fines de los 90 crea su propia empresa de representaciones comerciales, representando para Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil a una empresa belga. En paralelo, cofundó en Chile 2 organizaciones sin fines de lucro que nacieron en el extranjero, pero que tú los trajiste acá a Chile. Una es CDI, para el empoderamiento digital de las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, que gente que está en situaciones de pobreza o de marginalidad tenga el acceso al mundo digital y por lo tanto rompa esa marginalidad a través de esa herramienta. Y la Fundación El Arte de Vivir en Chile, que se centra fundamentalmente a través de la herramienta relacionada con estabilidad que mencioné al comienzo, que lo vamos a conversar después, se centra fundamentalmente en el manejo del estrés. Y a partir de eso también genera iniciativas para el bienestar de la sociedad.
El año 2009 creas una UTEC, CDI Capacitaciones, con lo que entras en el mundo de la capacitación con franquicia Sense. Okay. Todos estos emprendimientos, salvo la representación de la empresa belga, siguen vigentes hasta el día de hoy. Así es. Si tú tienes un pequeño holding de organizaciones sin fines de lucro, empresas, etc. Y perdón, ¿qué edad tienes? 45. 45. Y ustedes lo pueden ver, a los que lo están viendo nosotros en pantalla, y un empresario de esta calaña, por decirlo así, la verdad es que no... Uno pensaría, llega todo empaquetado, chaqueta, corbata, etcétera, y aquí está con una camisa con el primer botón abierto, relajado, feliz de la vida, pequeña barbita, que la cuidas bien además. Para el programa. Está bien. Ok, y dentro de todas estas cosas que agregaste o que tienes como empresas, creaste hace algunos años atrás Open Mind Consulting and Design. Chile. Ok, porque esa es una empresa que nace en Colombia hace 10 años y que también la traes a Chile, y es una empresa que está hoy día en 5 países distintos. Así es. Ok. Después de toda esta introducción, creo que cae de cajón primero preguntar un poco de tu historia, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho con los invitados más recientes, porque efectivamente, claro, hay una serie de cosas que uno dice, es un ingeniero comercial, emprendedor, hasta ahí calza. Solo que las cosas en las que has emprendido, hacia dónde has dirigido tus pasos, no es el típico ingeniero comercial. Entonces, sería interesante conocer un poco tu historia, y vamos a empezar primero por esto de haber vivido en tantos países y de qué manera este peregrinaje por países de alguna manera te ha llevado a donde estás hoy día. Bueno, partir explicando a todos los auditores de que mi padre trabajaba en las Naciones Unidas en la parte de la alimentación que se llama FAO, y que funcionan como los embajadores. En el fondo pueden estar muy poco tiempo en los países, terminan un proyecto y se van a otro país. Así que por lo mismo estuvimos en todos los países que mencionaste, diría prácticamente desde los 2 años hasta que terminé el colegio. Y fue una opción tanto por el costo que tienen las universidades en Estados Unidos versus acá en Chile, y también conocer y vivir en mi país, el estudiar acá en la universidad, y ahí fue cuando volvimos. Así que lo primero que tiene que ver con estar en todos estos países, bueno, te abre la mente en el sentido de entender que incluso en Latinoamérica tenemos muchas similitudes, pero también muchas diferencias en el puro lenguaje. Esto lo sabemos, pero es distinto vivirlo. Es distinto que, si querés, yo me pongo a hablar en argentino con vos. Puedo cambiar mi acento. Lo hago igual con el inglés. Y por una parte uno puede ver como broma, pero también es que así es como se escuchan y se habla en los otros lugares, ¿no? Claro. El desafío ahí es que cuando yo estaba en Chile me decían el argentino, cuando estaba en Argentina no era argentino. En el fondo, siempre hay un acento. Y por tanto cambio, mi papá nos eligió colegio americano porque siempre los cambian de un país a otro en el mes de julio, y los colegios americanos van de agosto a junio. Entonces coincidía con las vacaciones de verano del hemisferio norte, y llegábamos al nuevo colegio sin tener que igualar notas, nada, simplemente éramos aceptados en el siguiente nivel. Y esos colegios tienen gente que está en la misma situación que nosotros, que está viajando, que está por todas partes, y por lo tanto tuve la fortuna de ir al colegio con todas las religiones, en el fondo con personas que llegaban con turbante, con personas que eran de Japón, de China, de países africanos, de Europa, obviamente muchos de Estados Unidos. Y eso ya te abre la mente en el sentido de escuchar muchos idiomas en el colegio. Yo iba a programas de ¿cómo se llama? Estudios bíblicos con amigos de las religiones evangélicas y baptistas. Entonces no tengo un sesgo de que no, mi religión es esta y las otras están equivocadas, que es un poco lo que está pasando en el mundo, y por eso también han habido guerras milenarias por temas de pensamiento religioso. Sí. El conocer tanta gente de tantos lugares te hace, lo que decíamos al comienzo, un ciudadano del mundo, un cosmopolita. La contra de eso es que no generas arraigo. ¿Cómo resolviste eso? Bueno, eso es... Siendo adolescente, una parte difícil de ir dejando, especialmente cuando ya eres más grande y empiezas a pololear y después te vas a otro país y dejas hasta la polola.
Pero ya estando en Chile, bueno, sí me pasó algo, que en el fondo como nos cambiábamos más o menos cada 3, 4 años, hubo un momento que nos cambiamos cada 1 año, a los 3 años acá en Chile me sentía así como saltos en el cuerpo de que ya era hora de irme a otro lugar, Yeah. ¿no? Cosa que no ha pasado, en el fondo ya llevo acá más de 20 años, voy a los 30, pero sí lo sentí, lo viví, entonces sí en mi mente estaba termino la universidad y me voy afuera, ¿ya? Al principio con una idea muy loca, ¿ya? De que termino la universidad y me quiero ir a China, ¿ya? A China. Estamos hablando de mediados de los 90, era obvio que iba a ser un país con mucho poder económico y era importante saber chino. Entonces estaba con la idea de vamos para allá, vivir una cultura distinta, la religión católica ya prácticamente no existe, es muy mínima, entonces era como darme una oportunidad de renacer, por decirlo. Llegar a un lugar donde no entiendo lo que se escribe, donde no entiendo lo que se habla, donde tengo que empezar a observar como los bebés, donde los bebés aprenden observando. Y bueno, ahí vamos a seguir hablando, pero en el fondo mi destino no fue China, terminó siendo un país en Europa. Así es. Y ese destino en un país en Europa tiene que ver con una historia de unos árboles. Sí. Hay un discurso famoso de Steve Jobs que me ha tocado mencionarlo varias veces en los últimos programas, en que Steve Jobs le habla a los graduados de Stanford y habla del concepto de conectando los puntos, connecting the dots. Y dice, claro, cuando uno mira la vida en retrospectiva, empieza a darse cuenta cómo distintos eventos en esa vida se fueron alineando para llegar a donde estás hoy día. Cuando conversábamos antes del programa, tú también me planteabas que de alguna manera eso también te había ocurrido a ti. Y uno de esos puntos tiene que ver con unos árboles. Y más que los árboles, con una imagen de árboles. Pero para que nos puedas ayudar a entender y llegar a esa historia del árbol, quiero que me cuentes paso a paso toda esta historia. Esto es casi como... Todo comenzó un día cuando yo estudiaba en el colegio. Okay. Y de hecho así es. Cuando estudiaba en Argentina, uno de los desafíos de moverse de un país a otro es volver a ser amigos, ¿ya? Y al mismo tiempo practicar el desapego, que hoy día lo conozco como un concepto, en esa época no, en el sentido de cómo logro vivir en otro lugar, generarme una nueva historia de vida, nuevos amigos, y desapegarme de lo anterior, porque si no nunca voy a poder estar a gusto donde estoy. Claro. Siempre vas a estar echando de menos lo que dejaste atrás. Y al mismo tiempo es normal, o sea, de hecho los primeros 6 meses en Argentina yo estaba vestido de negro, porque yo no quería estar en Argentina, ¿ya? Luego fue uno de los mejores momentos de mi vida, esos 4 años que viví ahí. Y en esa etapa de estar introduciéndome a un nuevo país, un nuevo colegio, nuevos amigos, conecté muy bien con un amigo belga, ¿ya? Carl es su nombre. Y fuimos muy buenos amigos todo el colegio. Terminé siendo mi amigo de todo. Yo soy bien bueno para hacerme amigos porque justamente no veo diferencias. En el fondo hay diferencias, pero para mí eso no es una razón para no acercarme y ser amigo con alguien. Y por lo mismo, siendo ciudadano del mundo, tengo amigos en casi todos los países en el mundo. Voy y tengo a alguien, ¿no? Tú no necesitas Airbnb para llegar a ninguna parte. No. Y de hecho, cuando voy haciendo mis viajes, mi primera prioridad es, bueno, qué amigos tengo por ahí cerca para ir a saludarlos. Entonces, bueno, efectivamente, en Argentina me hago muy buen amigo de Carl, belga, que después él se fue a estudiar a la Universidad de Bélgica y yo me vine a estudiar a la universidad acá. Yeah. Y bueno, toda la historia que cuentas de lo que pasó en la universidad, estuve vinculado con una organización que se llama IESEC, que hoy día está también con más de 100 países de estudiantes, que nace después de la Segunda Guerra Mundial buscando la paz mundial. Y IESEC significa Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales. Y que hoy día también ya amplió sus horizontes, se encuentra en muchas facultades, muchas carreras, y la manera de hacer ha ido variando, pero su columna vertebral siempre es la misma, de que los estudiantes durante su carrera y post su carrera hagan una práctica profesional, trabajen en una empresa en otro país, se hagan amigos con personas de otro país, porque si eres amigo, y esto nace post Segunda Guerra Mundial en Europa, si yo francés, me voy y hago una práctica en Alemania y me hago mis amigos alemanes, ya no voy a tener odios a Alemania y viceversa. Claro.
Es difícil odiar a alguien que tú ya conoces. Claro, y entonces empiezas a votar ese no, es que a los alemanes son malos, estamos hablando de 1945. ¿Ya? Entonces, pero ese era el sentimiento. Y un grupo de jóvenes estudiantes dijeron, no, pues podemos cambiar eso, y hicieron eso. Y cuando yo conozco a IESEC en la universidad, era como, bueno, si este soy yo, en el fondo yo tengo mis amigos en todas partes, entiendo perfectamente la misión, y me fue muy natural ingresar a IESEC y terminar liderándola también en Chile, porque comulgaba perfectamente con cómo yo veía y vivía la vida. Claro. Pero bueno, termina la universidad, termina el tema de la fundación de egresados, y llega un momento en el cual mi amigo de Bélgica me manda un email, cuando estaba recién partiendo los emails en esa fecha, y me dice, oye, te va a contactar un señor Dieter porque le di tu referencia, él va a estar viajando a Chile. Así que yo asumí que tenía que jugar el rol de guía turístico, etcétera. Anfitrión. Y cuando lo voy a buscar al aeropuerto, o sea, al hotel donde estaba, nos sentamos a una reunión y él me dice, mira, tu amigo Carl me comentó de ti, sé que eres ingeniero comercial, etcétera, maneja distintos idiomas y nosotros queremos entrar en América Latina. ¿Te interesa la representación? Y yo pasé en un segundo de guía, en mi mente, de guía turístico a una oferta de ser representante de una empresa belga para distintos países de América Latina. Así que bueno, el desafío primero fue, bueno, ¿qué hacen ustedes? Bueno, hacemos telas para colchones. ¿Ah? Telas para colchones. ¿Ya? Es un mundo, bueno, cada cosa tiene su mundo, pero para mí yo dormía arriba de un colchón. Yo no tenía idea de qué es la tela del colchón. Entonces llegué a la casa, levanté las sábanas para ver, esto es lo que estos compadres en Bélgica producen. ¿Ya? Está para aquellos que no nos están mirando, estamos mostrando en pantalla justamente algunos ejemplos de telas de colchones, para que se pueda entender de qué está hablando Javier. Y en eso dormimos todos los días, todos los que tenemos un colchón. Algunas personas en el mundo no lo tienen, muchas no lo tienen. Pero en el fondo fue, esto es lo que hacen, wow, y se hace un buen vivir con esto. Así que bueno, hicimos muy buena amistad con el señor Dieter, nos caímos bien, y yo acepté la representación y me habló bien conmigo con el dueño allá en Bélgica y se cerró el acuerdo. Ok. ¿Y tú empezaste a representar las telas de colchones para Chile o...? Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Sigamos viajando. Bueno, Perú fue un golazo porque ellos no habían incluido Perú, pero yo tenía amigos en Perú y dije, metamos Perú para ir a ver a mis amigos. Y finalmente de los pocos negocios que sí cerré fueron en Perú. Ok, ya. Y todo esto nos está conduciendo a una historia relacionada con la imagen de unos árboles. La cual en realidad empieza también un poquito antes de que viaja a Chile Dieter de Bélgica, porque al igual que con mi amigo Carl, en mi época en Argentina, una de mis mejores amigas es argentina, pero de Taiwán, ¿ya? Es decir, mamá y papá de Taiwán, que se fueron a vivir a Argentina. De hecho, ellos prácticamente solo hablaban, ¿cómo se llama? Mandarín. ¿Ya? Y en la casa de ellos hablaban chino, por decirlo de una manera. Y tú la ves a ella y es china, pero te habla un argentino, así que dice, bueno, ya, porque ¿qué pasó? No coincide el rostro con la forma de hablar. Y ella también terminó el colegio en Argentina, se fue a estudiar a Estados Unidos, terminó sumamente estresada. Alguien le habló de que tomara un curso de respiración, tomó el curso y ella finalmente se terminó haciendo instructora de eso y viajó a Chile. Y el año 98 llega a Chile, llega a mi casa porque nos conocemos y yo termino tomando un curso para conocer qué está haciendo mi amiga. Ok. Vamos a poner un poquito suspenso esta historia. Vamos a hacer nuestro primer corte y a la vuelta de ese corte vamos a conectar los puntos. Vamos a empezar a conectar estos puntos. Porque empezamos a construir la fábrica de telas para colchones belga, tu amiga chino-argentina, taiwanesa-argentina, que te invita a un curso. Ok. Breve pausa y volvemos en un minuto. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Estamos conversando con Javier Figueroa, un ingeniero comercial que tuvo una visión que le transformó su vida y de la que nos va a contar ahora. Javier,
¿Qué pasó en Bélgica? Ya le estamos poniendo suspenso. ¿Y cómo esto se conecta con tu amiga taiwanesa argentina que vivía en Estados Unidos? Y que después, en el fondo, eran las pocas personas en esa época que había tomado el curso del Arte Vivir, que hablaba español y se había hecho instructora. Y le dijeron, ¿por qué no vas a ayudar a abrir el Arte Vivir a América Latina? Ya. Y siendo ella argentina, teniendo amigos acá en Chile, en el fondo viaja a Argentina, empieza a dar curso en Argentina y acá en Chile. Y obviamente se queda en mi casa y obviamente no me queda otra que estar dentro del curso. Yo no estaba planeando tomar este curso. Así que el año 98, hacia fines del 98, fue un curso bien pequeñito que lo llamamos el curso de la Cruz Roja, porque yo estaba recién operado la rodilla, otra persona recién operado un tumor en la cabeza. En el fondo éramos todos como veníamos y llegábamos todos en un transporte escolar, que era como la ambulancia. Bueno, fue muy entretenido. Y entré a este mundo de que la respiración, que es algo que hacemos siempre, tiene la capacidad para reducir eso. No te me distraigas. Yo sé que eres una persona con tantos intereses, obviamente, dispersa, pero el árbol. Vamos para el árbol. Bueno, el tema es que la parte de tomar el curso en Chile, en el Arte Vivir hay varios cursos, y hay un curso que es del silencio que dura mucho más, dura 7 días, allá hoy día se hace más cortito, pero mi amiga Enan me insistía, tienes que ir, ya que vas a ir a Bélgica, tu vuelo pasa por Alemania, anda a tomar ese curso a Europa, anda a tomarlo en Alemania, anda a tomarlo. Y mis planes no era ese, era ir a ver amigos a Italia, ir a ver amigos a Francia, etc. A mi amigo en Bélgica. Pero bueno, me convenció, ¿ya? Termino tomando ese curso, aprendo otras técnicas, me meto aún más en el mundo de la meditación. Y eso ocurre justo antes del periodo de 3-4 meses que me voy a vivir a Bélgica. Okay. No puedo evitar recordar lo que un conocido nuestro común siempre dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Tu intención era ir a Italia y a otros lados, a Francia, a ver amigos, y terminaste en el sur de Alemania, tomando un curso de silencio de 7 días. Maravillosa experiencia, de la cual salen varias. Pero en el fondo, una de las principales es un compromiso más grande mío con las prácticas de respiración, con la meditación. Y por lo tanto, yo vivía en el sur de Bélgica, muy cerca de donde están también toda la selva, los bosques de Bélgica, junto con los de Alemania. Y me gustaba mucho arrancarme del pueblito en el que yo vivía, que se llamaba Kortrijk, y me iba media hora en auto a estos bosques que allá estaban en otoño, cayendo los árboles, las hojas amarillas, rojas, precioso, y me iba a hacer mis prácticas allá, con un pequeño riachuelo, así casi como de película, el lugar. Y entonces, bueno, veo un árbol muy atractivo, muy grande, lleno de estas hojas coloridas, que me llama la atención, que tiene una piedra grande cerca. Y dije, ese es el lugar para ir a hacer mis prácticas de respiración y meditar. Claro. Y me siento a hacer mis prácticas de respiración y meditar, que los hacen con los ojos cerrados. Y maravillosa experiencia. Abro los ojos y al frente mío hay un arbolito que están haciendo. Como un brote de árbol. Como un brote de árbol. Que justo por detrás tiene este árbol majestuoso que fue el que me llamó a sentarme ahí. Que cuando tú sentaste no viste el arbolito, el brote. Para nada. Pero sí, el tener esa imagen del arbolito chico naciendo atrás y el arbolito gigante, adelante del árbol grande, y ese árbol gigante atrás, fue instantáneo, una respuesta joven que viene saliendo hace poco de la universidad, que se viene pensando que ya pasé por el colegio, pasé por la universidad, o estoy empezando una oportunidad de empresarial. ¿Para dónde va la vida? En el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? En el fondo, yo creo que todos los jóvenes y algunos adultos todavía se hacen esa pregunta. Sí, claro. Y entonces, bueno, viendo esos dos árboles, la respuesta me llegó en forma instantánea. Post una mente clara en un estado meditativo. ¿Y cuál fue esa respuesta? Que todo crece al unísono, que un árbol no va a decidir crecer primero el tronco para cuando el tronco esté fuerte y grande decidir crecer con algunas ramas hacia la derecha y después algunas ramas hacia la izquierda y después que salgan algunas hojas por aquí y algunas hojas por allá, que es un poco, yo creo, lo que en mi mente podía estar pasando en ese momento de, ok, voy a empezar mi empresa y con esto me va a ir bien, voy a tener la parte económica y después de eso vamos a ver si consigo una pareja, y en el fondo como si fueran todas una escalera. Lo tenías en secuencia. Como buen ingeniero comercial. Claro. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Cuando en realidad en la naturaleza todo es al unísono. En el fondo se va desarrollando, tienes etapas, invierno, otoño, primavera, verano, ¿no? Pero todo va ocurriendo simultáneamente. Y
Y por lo tanto, lo que me contesté ahí en ese instante fue, ok, estoy empezando en este momento un proceso empresarial, tengo que a su vez empezar también un proceso social. Y porque aparte siempre tenía una vocación y una llamada social. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. En el fondo, desde mismo Bélgica, llamo a un amigo acá en Chile, que es Eugenio, hoy día mi socio y cofundador en CDI, que él estaba ya trabajando en una fundación haciendo ciertas cosas, y le digo, oye, emprendamos algo social, hagamos algo, y bueno, eso se fue dando. Cuando volví, y no solo eso, sino que habiendo tenido esa experiencia también tan profunda con la meditación, dije, bueno, esto de la respiración y el arte de vivir también es algo bueno, que sería bueno que llegara a más gente en Chile. Y empiezo 3 cosas en el fondo. Un compromiso de el arte de vivir va a crecer en Chile si yo me dedico un poco más a hacer el trabajo de organizar los cursos, llamar instructores que vengan a darlos del extranjero, etcétera. Y con CDI el crear esta organización, en la cual Eugenio sigue siendo el director ejecutivo y está en el día a día. Y mi mundo empresarial, donde, bueno, todo lo que uno emprende no siempre resulta. Ok, tienes estos 3 ámbitos, y todo nace de este punto de inflexión que fue esa meditación, que cuando tú abres los ojos ves estos 2 árboles, y a partir de eso haces lo que llamamos un momento ajá. Eureka lo llaman otros. Mi coach fue un árbol. Tu coach fue un árbol, exactamente. Y es potente, y eso tiene que ver con estar atento, con estar observando. A lo mejor otra persona sentada en la misma roca ve los mismos 2 árboles y ve 2 árboles, nada más. Tú viste algo más y que te permitió darte cuenta que todas las cosas ocurren al unísono, que no tienes que necesariamente ponerlas en secuencia. Aun cuando igual hay una secuencia en la naturaleza, lo que tú lo dijiste, hay 4 estaciones, hay una secuencia y un ciclo que se va repitiendo y que se repite en esa secuencia. Tú después del invierno no saltas directo al verano y después vuelves a la primavera y después al otoño. Así es, y el árbol tiene que ser semilla primero, en el fondo. Pero una vez que ya brotó... Claro. Y de hecho, como dicen algunos, el ser árbol ya está en la semilla. No necesitas esperar a que salga para que esa semilla ya sepa, que ya tenga esa conciencia de que es árbol. Y que va a dar frutos, si es un árbol de frutos. Okay. ¿Y cómo extrapolamos esto a la vida cotidiana de la gente, a los que nos están escuchando, viendo? ¿Qué mensaje les podemos dar a ellos respecto de este descubrimiento? Se me vienen 2 en este minuto a la cabeza. El primero es lo que acabo de decir. En el fondo, solo por el hecho de haber sido engendrado, cada uno de nosotros ya viene listo para dar frutos. ¿Ya? Solo tiene que esperar a crecer y que empiecen a salir sus frutos. ¿Ya? Hay una película muy chistosa en la cual hablan de que si yo soy un hipopótamo, pero quiero después, en el fondo, no quiero ser hipopótamo, pero quiero terminar siendo un elefante, pero hasta que yo no me convenza que soy hipopótamo, no voy a estar nunca feliz. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, todos, ya de cuando estamos naciendo, venimos a dar ciertos frutos. El tema es que nos enrollamos en la mente porque queremos saber qué fruto tengo que dar. ¿Soy un árbol de limón o soy un árbol de plátano? Tenemos la duda de cuáles son los frutos que yo tengo que dar. Sí. Y esos son los típicos procesos de búsqueda de las personas. Y esos son los procesos la búsqueda, el conectar, y que es una búsqueda que nunca termina, en el fondo, porque como también decía, esto siempre se está dando, el árbol siempre sigue creciendo. Viene un viento fuerte y puede torcer un poco el árbol, o una lluvia y se cae una rama del árbol. O un rayo. Pero el árbol sigue estando, en el fondo, siempre y cuando no lo quememos. Claro. ¿No? Y entonces es el tener esa certeza, aunque no sepas qué fruto vienes a dar, tú vas a dar frutos, ¿no? Y relájate, porque así como el árbol le va a salir en su momento, cuando tú estés listo, los frutos van a salir, ¿ya? Qué importante es eso, porque eso, si la gente lo lograra entender de esa manera, reduciría mucho ansiedad. Absolutamente. ¿Ya? Y eso es un poco lo que se enseña con la meditación y la respiración. En el fondo es
tranquilo, está en el presente. En el fondo, si tú plantas la semilla, no te puede dar el fruto inmediatamente. En algunos árboles van a pasar 2 años, otros 3, otros incluso más. Sí. ¿Ya? Y en el caso de nosotros es, relájate, estás atento a lo que está pasando a tu alrededor, como están esas señales de los árboles que me tocó a mí y varias más que he tenido. Y vas a ver que los frutos van a salir, ¿ya? Y algunas personas tienen la suerte de tener la claridad más jovencito de a qué vino y cuáles son los frutos que tiene que dar, y otros tienen que esperar un poco más. Y aunque te llegue a los 70, tranquilo, te tenía que llegar a los 70, eres un árbol que se toma más tiempo en dar los frutos. Ok. Tú mencionaste que tuviste otras señales más, y como estamos hablando de conectar los puntos, cuéntanos de una segunda señal, así como tuvimos la de los árboles. ¿Qué otra? Bueno, cuando el emprendimiento con las telas de colchones no prende, porque en el fondo estas telas que representaba yo eran como un Ferrari, y como te explicaba, ¿cuántos Ferraris ves dando vueltas en Santiago? ¿Ya? En el fondo, de la misma manera, ¿cuántas empresas de colchón en estos países de América Latina iban a estar dispuestas a comprar un Ferrari? ¿Ya? No estaba en su presupuesto, el mismo cliente final no lo estaba pagando. Por lo tanto, fue muy difícil entrar. El cliente final ni siquiera sabe que tiene esas telas adentro. Claro, y ni siquiera lo valora. Entonces, tú estás arriba de un colchón que tiene una sábana. Entonces, pero sí el público en Londres, en Arabia Saudita y en otros países que son Francia, que son los clientes principales de ellos, sí, obviamente querían tener ese tipo de tela. Claro. Así que bueno, termina ese emprendimiento. Pasa un poquito por la Fundación para la Superación de la Pobreza. Espérate, antes de eso, yo no quiero dejar pasar el hecho de que aquí hubo un emprendimiento que no resultó. Normalmente la gente diría, fue un fracaso. Pero te veo a ti muy relajado hablando del tema. Sí, o sea, obviamente eso genera un desafío económico, ¿ya? Pero esos desafíos están para seguir observando qué mensaje te está mandando la vida, ¿ya? ¿Por qué pasé de un... Yo hice mis cálculos cuando acepto esta representación y decía, bueno, si solo una de las empresas más grandes que hay en Chile, ni siquiera hablar de los otros países, ¿ya? Compraba el 5 al 10% de sus telas que compra en el año a esta empresa belga, yo ya estaba listo para el resto de mi vida, ¿ya? Si empezaba a hacer esa compra todos los años. Entonces pasar de eso a decir, ok, ¿y ahora cómo me reinvento? ¿De dónde saco los ingresos? ¿Qué voy a hacer? Seguir con este llamado social, ¿ya? Y así que bueno, vamos para adelante. Estaba muy involucrado en hacer que los cursos del Artevir se estuvieran dando acá en Chile. Y eso es lo que hace que, estando en una situación muy apretada económicamente, Shirji Ravi Shankar, que es el fundador del Artevir, iba a Argentina el año 2001 y yo no tenía para pagarme el pasaje, menos la estadía, menos los cursos que iban a ver allá. Así que con mi mente de ingeniero comercial y teniendo mi presupuesto bien armado financieramente, dije no voy. Pero una cosa es la lógica y otra cosa es el escuchar tu corazón. Claro, la emoción que está detrás. Y internamente me decía, tienes que ir. ¿Ya? Así que dije, bueno, Diosito, tú verás cómo, porque la tarjeta de crédito aguanta. Entonces la compré el pasaje con tarjeta de crédito y todo. Y con el... Perdón, solo para decir, ustedes que están en casa, por favor no hagan necesariamente eso. No necesariamente hay que saber. No necesariamente usen la plata de la tarjeta de crédito. En este caso es porque había un llamado demasiado potente, pero por favor no copien eso. Sí. Y es que también tiene que ver con un crecimiento espiritual, en el sentido de que en el fondo no era para ir a tomarme unas vacaciones a alguna parte. Entonces, el tema es que empiezas a ver cómo también el universo siempre es abundante y te está dando, ¿ya? Entonces, pero tienes que seguir ese llamado, ¿no? Así que bueno, el tema es que voy, una experiencia increíble, vuelvo y literalmente, por decir, aterrizo un miércoles y el jueves recibo la llamada, sin yo buscarlo, de una amiga de la universidad que trabaja en la Fundación para la Superación de la Pobreza y necesitaban una persona con mi perfil. Voy a la entrevista el viernes y el lunes estoy trabajando. Así de rápido. Así de rápido. Y por lo tanto, cuando recibo mi primer sueldo, listo para pagar la tarjeta de crédito. Y entonces efectivamente fue como, mira, en el fondo, cuando se pide y se os dará, en el fondo si se hace alineado con lo que son tus llamados, etcétera, y no por hacerte por querer tener un televisor más grande, por decirlo, efectivamente se te va a dar, en el fondo. Así que ahí hay otra. Y después
todo eso va conduciendo a que, ok, no puedo seguir trayendo instructores siempre de afuera, alguien tiene que ser instructor del arte de vivir en Chile. Y yo estaba con la excusa mental de, bueno, pero para hacer eso se necesita tiempo, con lo que estoy ganando no me da, trabajo todo el día, estoy siempre viajando por el trabajo que tenía en la fundación. Y entonces con la excusa de, pues yo digo, otra vez miro para arriba y digo, ok, si mi camino es ser instructor del arte de vivir, necesito tiempo y dinero. Así que cuando eso se ocurra, así será. 6 meses después ocurre. Vamos a ver qué pasó ahí y además para que nos cuentes más del arte de vivir y de esta habilidad tan importante que le prestamos poca atención después de esta segunda pausa. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. Estamos en Pensar en 360, estamos con Javier Figueroa, un emprendedor que busca abrir mentes para que descubramos las interconexiones que tenemos y cómo eso nos va llevando hacia nuestro llamado, hacia nuestra vocación, hacia el árbol que tenemos que ser. Okay. Bien, estabas empezando a hablar del arte de vivir. Y hay una habilidad muy importante que se trabaja ahí. Cuéntanos un poco primero de cómo nace el arte de vivir, qué es lo que es, en qué consiste y por qué es tan importante para ti en tu vida. Bueno, el arte de vivir nace a principios de los 80 en la India, en el sur, en Bangalore, y la crea Sri Ravi Shankar, que hoy día es un líder humanitario espiritual que tiene 64 años. Y su misión y su visión es que logrando un mundo que cada individuo logre manejar y eliminar su estrés, logra estar en paz consigo mismo, con su entorno, y así realmente después puede haber una paz mayor, ¿no? Esa paz mundial que estamos todos también queriendo tener. Pero que todo parte por el individuo. Entonces darse cuenta justamente de lo que venía hablando, de todas las cosas que nos pasan, los pensamientos que nos vienen a la mente, cómo esos pensamientos a veces nos confunden. Tú puedes tener a la persona más santa, pero si no la dejas dormir durante una semana te va a terminar gritando cuando le digas buenos días, va a decir, ¿qué buenos días? ¿No? Entonces, cómo reaccionamos, y hoy día el Santiago, en mi opinión, que estamos teniendo es un Santiago muy agresivo, cómo se están moviendo las personas en las calles, con los autos, lo que los medios deciden comunicar. En el fondo, todo eso tiene que ver con estas mentes agitadas. Y tenemos un país muy medicado, están tomando mucho medicamento. A mí que me toca viajar por suerte mucho, en el fondo no he visto un país que tenga en una esquina 3 farmacias, ¿no? Eso lo veo solo acá. Sí. Entonces, y las 3 llenas. Y las 3 llenas, ¿ya? Entonces, esos medicamentos, bueno, ahora estamos en primavera, puede tener que ver con alergias también, pero muchos son temas de medicamentos para manejar las crisis de pánico, el tema de no poder dormir, la depresión, en fondo temas mentales. La angustia. Y todo lo que se enseña y aprende en el arte de vivir tiene que ver con observar tus pensamientos, el entender cómo tu respiración puede ayudar a aquietar esa mente. De hecho, después, si hay tiempo, leo un mensajito que me llegó hoy. Yo terminé de dar un curso este lunes del arte de vivir, y entonces quedamos con un grupo de WhatsApp y la gente empieza a escribir cosas, ¿no? Y hoy día llegó uno muy lindo de una persona que dice, llevo años tomando pastillas de dormir y ahora llevo 3 días. Léelo. Deja buscarlo y en el fondo es lo que está diciendo otro y no lo que digo yo. Y aquí, ¿dónde estás? Entonces, él dice así. Hola a todos y todas. Hoy se cumple una semana desde el inicio de mi nueva vida. O sea, ya lo habla como una nueva vida. Desde meses dejé de dormir normalmente tomando a la mala pastillas para dormir. Estaba todo el día mal, cansado, irritado. Pero desde hace una semana ya no hay pastillas. Poco a poco, nosotros nunca les decimos, al paréntesis, que dejen de tomar sus medicamentos, ¿no? Pero desde hace una semana ya no hay pastillas. Poco a poco retomé mi ciclo natural y las últimas 3 noches he dormido como nunca. Eso me tiene muy contento y, como dije antes, espero que ganen su batalla de corazón, y hay que poner constancia, disciplina y mucho amor. Que tengan todos un bonito día. Bonito testimonio. Ese es mi pago, en el fondo, porque esos cursos yo los hago, es mi voluntariado. Ya.
Oye, bueno, yo con mi hijo, a través de mi hijo, de hecho, mi hijo estuvo primero en el Arte Vivir y después nos invitó a nosotros a también participar ahí. Y efectivamente es bien impresionante lo que ocurre. Durante 4, me parece, ya no recuerdo si eran 4 o 5 días. En esa época eran 6 días incluso. 6 días. Hoy día son 4. Claro. Lo único que haces en eso, lo único entre comillas, es respirar. Es lo que nosotros tenemos que hacer desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos, respirar. Uh-huh. Por eso es algo que nos acompaña todo el día, todos los días de la vida, y le prestamos poca atención. ¿Qué cosas hace el respirar en nosotros que tenga los efectos que tú acabas de relatar? Te propongo a ti y a los auditores, y aquí incluso a Franco, lo siguiente, porque más que yo se los explique, que lo sientas. ¿Te parece? Simplemente siéntate en forma recta, cierra los ojos y observa cómo estás respirando. Lento, profundamente, agitadamente. Ya al observar cómo estás respirando, te da una señal de cómo está tu mente. Si te fijas, cuando algo nos inspira, cuando nos enamoramos, tomamos una larga y profunda inhalación. Hagamos todo eso. Inhala profundamente. Y también sacamos un suspiro. Hacemos... ¿Se acuerdan de Doña Florinda? Ella... el profesor sí. Girafales, ¿no? Era con una exhalación larga y profunda. Para aquellos más jóvenes de la generación claro. millennial, estamos hablando del Chavo del Ocho. Así es. Lo pueden después buscar para saber de quién estamos hablando ahí. Y cuando nos molestamos, ahora haz el ejercicio otra vez, cierra los ojos y vamos a respirar como cuando los niños se enojan. ¿Qué hacen? No, y hacen su pataleta y zapatean con el pie y son respiraciones cortas. ¿Ya? Y ves, ahora te observas y te das cuenta, pucha, que estoy agitado. Claro. Y tu mente entró en otro estado también. Entonces, la respiración está íntimamente ligada con tus pensamientos y con tus emociones. Y el observarlo te permite hacer el juego a la inversa. Si estás en un momento agitado, porque a veces no estamos ni conscientes que estamos agitados, pero si estás consciente, chuta, mi mente está súper agitada, estoy preocupado, estoy con esta ansiedad, o incluso estoy sintiendo que me viene una crisis de pánico, cierras los ojos y cambia tu respiración. En el fondo, respira como si te estuvieras enamorando. Y empiezas a hacer eso varias veces. Y vas a ver cómo te relajas y tu estado cambia. Es una vía de 2 sentidos. No es solo un sentido donde el pensamiento manda tu respiración. Luego puedes hacer al revés. Tú mandas tu respiración, que además es lo único que tiene nuestro sistema biológico que funciona en forma autónoma, pero claro. que la podemos controlar. Tú no le puedes decir a tu corazón, late más rápido, late más lento. Pero sí lo puedes hacer con tu respiración. Mira, y de hecho la respiración es la que ayuda también a aquietar o acelerar el corazón. Y te da una última cosita que tiene. Sí. Es lo único que tenemos que además conecta el mundo de afuera con el mundo de adentro. Claro, porque estás inhalando lo que está afuera y estás después, devolviendo. Claro. Y el planeta necesita CO2 para funcionar. Porque los árboles necesitan eso. Entonces, para a su vez devolvernos oxígeno. Y para a su vez devolvernos. Y empezamos en el mundo de todo lo que está interconectado. Ok. Es potente. Y de hecho, cuando hacemos coaching muchas veces para cambiar el estado emocional de una persona, le hacemos ponerse de pie, caminar un poco, respirar profundo, relajarse justamente en eso. Y mágicamente cambia la sesión. Y se le abren oportunidades y descubre cosas que antes no habría podido descubrir porque está bloqueado, cerrado. Cuando de repente nosotros, sin previamente haber hecho coaching ni nada por el estilo, hemos estado como encerrados en un problema y no logramos encontrar una solución y estamos tratando de resolver. De repente simplemente detenerse, parar, salir, caminar, mirar al entorno y volver, ayuda a que después mágicamente la solución que estuvo todo el rato ahí aparezca. Así es. ¿Puedo agregar algo a eso? Yo hice una vez un proceso de coaching uno se puede imaginar casi que son sentados en un café o en un sofá, etc. Pero yo hice un proceso de coaching 100% en movimiento, donde íbamos conversando mientras caminábamos dando vueltas alrededor de una plaza. Ajá, sí. Y obviamente había más elementos, pero en el fondo nunca paramos de movernos. Sí. Y ese mismo proceso de estar en movimiento era parte del mensaje del proceso de coaching.
y que para la persona fue muy potente y también le cambió su momento en ese momento, en lo que estaba viviendo. Claro. Porque nosotros al final del día somos un todo interconectado también. Cuerpo, mente, espíritu, emociones. Uh-huh. Okay. Es potente eso. Ahora, tú también hiciste otra cosa, y siempre conectando los puntos. Una de las cosas que nosotros nos enseñan cuando estudiamos ingeniería comercial y después vamos y trabajamos en empresas o asesoramos empresas, es que hay que hacer una planificación estratégica. Pero 99 de 100 veces esa planificación estratégica nunca la hacemos para nosotros. Y eso que nosotros somos en sí mismos una empresa. Yo Inc. Yo Inc. Yo incorporado, o yo, pero no limitada, sino que sociedad anónima, o como queramos ponerlo, SPA, somos una empresa en sí mismo, que tenemos algo que ofrecer. Y tú varias veces en esta conversación has hablado de lo que tú quieres ofrecer. Vamos a hacer nuestra última pausa y a la vuelta vamos a hablar un poco de eso. Perfecto. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Estamos con Javier Figueroa, una persona que descubrió que está todo interconectado, una persona que descubrió la importancia de respirar para poder vivir de una manera distinta, que descubrió que vivir es un arte, pero que también descubrió, entre otras cosas, que cada uno de nosotros tiene una misión, solo tiene que descubrirla y empezar a vivir acorde. Okay. ¿Cuál es tu misión y visión personal? Bueno, hoy la escribí, o sea, hace ya unos 5 años atrás, pero siempre estuve conectado. Por ejemplo, cuando desarrollo el proyecto para la Isla de Pascua, yo estaba conectado con que yo no me veía trabajando en un banco con corbata y termina siendo crear un proyecto que beneficia a la universidad, que beneficia a muchos estudiantes, pero con una visión de que yo no iba a hacer mi práctica en Santiago en verano, muerto de calor, con corbata, que era lo que hacía la mayoría de los ingenieros comerciales, claro, porque es muy fácil conseguirse una práctica en ese sentido. Tampoco lo planeé que fuera en la Isla de Pascua, trabajando todos los días en chalas y shorts, pero fue lo que terminó dándose, ¿no? Entonces, fui siempre conectado con lo más social, con cómo contribuir a la calidad de vida de las personas, entendiendo que cada uno está viviendo lo que tiene que vivir, pero también cómo doy una mano a los desafíos que están teniendo los demás. Y entonces en esa línea lo que termino armando, ya en papel, colocándolo en claro, es justamente con entender por qué me gusta hacer lo que estoy haciendo y cómo lo quiero hacer. Hay muchas personas que no tienen claro qué es lo que les gusta hacer. Entonces ese es un primer paso. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿No? Hay un pequeño mensaje publicitario. Mi hermano, mi socio, en el fondo, él después de un grave paro cardiorrespiratorio se empieza a meter en ese mundo de las personas necesitamos tener más claridad de qué es lo que queremos realmente hacer, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra pasión, sí, ¿no? Y logrando eso, en el fondo ya es mucho más fácil encaminar tu vida. Y bueno, y la mía la puse en papel ya cuando la tuve bien clara, que tenía que ver con esto de una visión de que está todo interconectado. No solo las personas, los animales, las plantas, el planeta Tierra con el resto del mundo, o sea, con el resto del universo, del sistema solar. Un pequeño cambio en nuestro planeta deja la escoba en el sistema solar. Entonces, es darnos cuenta de que todo lo que yo estoy haciendo, si yo le sonrío a alguien en la calle, o incluso, porque yo no soy un santo para nada, y lo más difícil es siempre con los más cercanos. Claro. Entonces, si yo miro feo a mi hija o le levanto el tono de voz a mi esposa, en el fondo eso también genera cosas que no contribuyen mucho. Entonces, bueno, cómo yo voy manejando para cada día esas cosas que están en mí, las tengo que aceptar y las voy reduciendo, aprendiendo a reducirlas. Ahí viene mucho la ayuda de un coach. Y estar muy consciente de cómo yo puedo ayudar a los demás que también están en esa búsqueda o que quieren empezar un camino de mira, lo primero es que mi mente me tiene vuelto loco, no sé qué hacer, y esos son los cursos del arte de vivir.
teniendo esa claridad, de hecho yo he hecho talleres en empresas y bueno, los procesos de coaching siempre los empiezo con un poco de respiración, porque es como despejemos lo que viene de atrás, hace un par de minutos antes que llegaras, y conectémonos con este espacio, ¿no? Y esa visión de que en el fondo, en la medida que las personas se logren liberar del estrés, que las personas logren entablar conversaciones que sean poderosas, que les ayuden a que profundicen en temas, van a lograr a su vez los sueños que andan buscando, o si estás trabado en algo, en una relación, lograr que se destrabe. Mira, por lo tanto, si entiendo bien, tu misión es eso, ayudar a que la gente supere su estrés y a partir de superar el estrés sea capaz de lograr lo que quiere lograr. Se podría decir que ese es el medio, porque la visión en sí es esto de que estamos hablando, de que estamos todos interconectados, pero no vamos a lograr verlo jamás si estoy estresado, si mis temas económicos me están impidiendo verlo y ayudar y estar involucrado con algo más grande. Sri Ravi Shankar, que creó la Fundación Arte Vivir, siempre dice, si quieres preocuparte qué va a pasar en el planeta en 500 años. ¿Ya? En el fondo, que sean temas grandes, no en el fondo cómo logró pasar el mes, porque eso, si te fijas, tenías la preocupación el mes pasado, el mes anterior, el año anterior, y lo has logrado pasar porque estás aquí. Entonces, fijemos la vista en un desafío más grande, no solo en mi beneficio, sino en el beneficio de la humanidad, y eso se va a ir dando. Eso es súper importante, que no sea solo en tu propio beneficio, sino que aquí estamos todos para aportar. No solo para beneficiarnos, sino que también para aportar. Así es, y mi actual emprendimiento, que es Open Mind, en el fondo Consulting and Design, que nace en Colombia y desarrolla unas metodologías de conversaciones visuales, potencia más mi visión en el sentido que todo mi mundo social, el financiamiento, como te comentaba, viene o de las empresas o del Estado. El financiamiento del Estado viene de los impuestos de nosotros y de las empresas. Por lo tanto, todo termina siendo en el individuo y en las agrupaciones de individuos que son las empresas, las organizaciones. Claro. Entonces, hoy día mi foco está puesto en cómo logro contribuir a la transformación de la conciencia y las relaciones dentro de las empresas, porque si eso se da, la empresa va a estar dispuesta también a tomar decisiones que sean mejores para la sociedad y beneficios para las muchas fundaciones y organizaciones que hacen distintos temas que la sociedad necesita. Y eso está muy en línea con las cosas que hemos estado conversando en los programas anteriores también, con el enfoque de empresas conscientes o empresas B. Tiene que ver también con, en general, fundaciones como Desafío de Humanidad, que lo que busca es generar un entorno más humano en las organizaciones. Y tiene que ver con todo lo que hemos estado escuchando y viendo respecto de que las organizaciones tienen una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social no es ir a apadrinar un colegio. De hecho, la caridad empieza por casa y por lo tanto, primero que nada, es establecer organizaciones en donde obviamente el resultado final pueda ser rentabilidad, pero que no sea la meta en sí mismo, sino que sea una consecuencia de trabajar de una manera más humana, de trabajar de una manera más integrada. Si tú quisieras transmitirle ahora algún mensaje en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando y viendo respecto a sus propias vidas? ¿Qué pasos deberían seguir? Porque también dijiste hace un rato, hay veces que los árboles demoran mucho tiempo en mostrar sus frutos y puedes tener 70 años de edad y recién ahí descubrirlo. Pero mientras tanto estoy viviendo 70 años en que a lo mejor estoy, como se dice, en la moledora de la carne o en la rueda del hámster, incluso a veces no consciente de eso. Bueno, la primera es también algo que dice Sri Ravi Shankar: tú ya eres perfecto como eres. ¿Ya? Si estamos con nosotros mismos esperando ser algo distinto o querer lograr algo, nos vamos a perder el día a día y la vida. Y entendiendo que todos también en momentos pasamos y nos dudamos de nosotros mismos, o quizás estamos en una etapa de la vida en la cual no nos sentimos bien con quien somos, actúa, muévete, no te quedes en la casa llenándote de pensamientos sobre ti mismo. La manera más fácil de deprimirse es quedarse en la casa y pensar en yo, jugar al yo-yo. Claro. ¿Ya? Y la manera más fácil de salirse de eso es salir de la casa y pensar en los otros y hacer cosas por los otros. Y también partir haciendo cosas por ti, como por ejemplo las cosas que hemos estado hablando.
toma un curso de respiración o toma alguna actividad que te ayude a quitar tu mente y a conectarte con quien tú realmente eres. Búscate un coach, que el coach no te va a decir qué hacer, pero sí te va a ayudar a tomar los pasos para salir de ese estado que quizás estás inmovilizado. Sí. Por esas vueltas de la vida, estoy casado con mi esposa que también es coach, ella es profesora de música, pero es coach, y hacemos unos trabajos maravillosos con las personas que destraba sus relaciones. En el fondo, no es ella la que los está destrabando, pero a través de herramientas de coaching, las personas terminan destrabando lo que sea que los tiene atrampados. Entonces, yo sí les recomendaría exploren, este mundo es muy interesante de cómo teniendo conversaciones poderosas con otras personas que están preparados te pueden guiar y hacer distintas técnicas para que de repente tú hagas en realidad es como lo que me pasó a mí con el árbol. Ok. Hay un aspecto que no hemos tocado todavía y que es parte también de tu experiencia, el efecto mariposa. De hecho, hubo una película que se llamó así también. Cuéntanos un poco de eso y cómo ese efecto mariposa se vincula con nuestras vidas. Bueno, hoy día lo estamos viendo más que nunca. Por más que el cambio climático y este aumento de la temperatura del planeta también es parte del ciclo. En el fondo el planeta tiene sus ciclos naturales de cientos y de miles de años y es uno de los que estamos. Pero también entender de que yo contribuyo, o soy, como dice esa otra frase, o soy parte de la solución o soy parte del problema. Yo tomo mis decisiones día a día de qué consumo, de cuánta basura voy a botar, porque estoy consciente o inconscientemente tomando esas decisiones. Sí. Y en función a esas decisiones es lo que estamos viviendo socialmente, ¿no? Entonces el efecto mariposa tiene que ver con eso, el estar consciente de que por más pequeño que sea tu decisión, esa decisión, igual que una piedra pequeña que cae en un lago y genera olas, también lo va a hacer alrededor tuyo, ¿no? Y entonces estar consciente, estoy tirando piedritas que están generando unas lindas olas o estoy tirando piedras que están en el fondo rebalsando el estanque y dejando problemas de medio ambiente, problemas de relaciones, arriesgando temas económicos, problemas familiares. En el fondo es estar consciente de que hasta la pequeña decisión de me levanto a las 6 o me levanto a las 6:30 influye. Claro. Y eso, para que tú puedas tomar esa conciencia, necesariamente tienes que empezar a mirar al otro y no solamente a ti mismo. Y tu impresión es que nosotros en la sociedad actual nos estamos mirando mucho a nosotros mismos más que al otro. Cuando tenemos más de la mitad de la población que no tiene mundial, que en el fondo no tiene para alimentarse, que está con problemas de agua, que tiene un tema serio para mí de que efectivamente, pero ese problema está muy lejos de mí, ¿no? Y entonces ahí no se está entendiendo el efecto mariposa. En el fondo, la Revolución Francesa fueron los reyes y toda ¿cómo se llama? Se me fueron los nombres de pero en el fondo, los burgueses. Todos los burgueses que no se dieron cuenta que el pueblo no daba más, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de que en el fondo la ley de la naturaleza es que hay gente que es más fuerte, animales que son más fuertes, etcétera, pero también, como en la linda película, es el ciclo de la vida, entender que hay un ciclo y que si yo abuso en el fondo y no funciono en base a ese ciclo, estoy dañando la creación y van a ocurrir momentos donde un volcán hace erupción y la sociedad hace erupción, ¿no? Y esto, las personas, aparte por el individuo, la persona puede hacer erupción y generar un momento. De hecho, en los programas del Arte Vil los damos en las cárceles también, y una vez Ravi Shankar visitó una cárcel y un interno le dice a él: es tu culpa que yo estoy metido acá dentro de una cárcel. Y él lo mira con mucha compasión y dice: lo sé, ¿no? Porque y después sigue el interno: si yo hubiera tomado este curso afuera, antes de haber hecho lo que hice, no estaría acá. ¿No? Entonces tiene que ver con eso de cómo nosotros contribuimos con acciones que ayuden a los demás a tomar decisiones correctas. Con acciones o con omisiones. Lo que no podemos emitir, que ya no se nos está acabando el tiempo, es contarles que si tú, que nos estás escuchando o viendo, sabes que disminuyendo tus niveles de estrés y el estrés de quienes te rodean, así como la potencia de una muy buena conversación, como la que hemos tenido hoy, ya sea con un familiar, con un equipo de trabajo, con un amigo, etcétera,
Si haciendo todo eso tú logras movilizar tu vida, destrabar aquellas cosas que se destraban, si sabes todo eso y quieres entender mejor cómo hacerlo, los invito a cada uno de ustedes a contactar a Javier. Y Javier se puede contactar por WhatsApp. Sí, es lo más fácil. Lo más fácil. De hecho, aquellos que lo están viendo está en pantalla, pero para aquellos que no, el WhatsApp es el más 569-6236-6357. Repito, más 569-6236-6357. Y como siempre, si a ustedes les ha parecido interesante este programa o quieren opinar al respecto o en general de cualquiera de los programas que hemos estado teniendo, o quieren sugerir otros nuevos temas, me pueden contactar en je@juanenriquegomez.com. Que tengan una linda semana y nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.